Mateo nunca imaginó que estrechar la mano del alcalde lo condenaría a él y a su abuelo a una deuda impagable de 3 millones de pesos si el caballo moría. Tenía 72 horas para curar al animal más valioso del estado con remedios ancestrales que todo el pueblo consideraba brujería ignorante de campesinos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La plaza central de San Miguel de los Remedios hervía bajo el sol implacable de mediodía. Don Fernando Salazar, alcalde del pueblo durante los últimos 15 años, descendió de su camioneta negra con la arrogancia de quien nunca había conocido la derrota. Su traje gris, de marca italiana, contrastaba brutalmente con la humildad de los campesinos que se apartaban a su paso como el mar ante Moisés. ¡Abran camino!, gritó uno de sus guardaespaldas, mientras el alcalde se dirigía hacia el ayuntamiento con paso firme. En la entrada, Esperanza Torres, una anciana de 80 años que vendía flores desde hacía décadas, intentó acercarse tímidamente. «Don Fernando, mi nieto necesita una operación y dijeron que usted podría...» «Después, mujer», interrumpió él sin mirarla siquiera, ajustando su reloj de oro. «Tengo asuntos más importantes que atender ahora mismo». Detrás del edificio municipal, en los establos privados del alcalde, yacía la verdadera razón de su preocupación creciente. Emperador, su caballo pura sangre azteca, valorado en 3 millones de pesos, se había negado a levantarse durante 3 días consecutivos. El animal, orgullo indiscutible de la colección personal de Salazar, gemía débilmente mientras su brillante pelaje negro perdía el lustre que alguna vez provocó la envidia de todo el estado de Jalisco. «¿Y bien, doctor?», exigió el alcalde al veterinario principal de la Ciudad de México, el doctor Ramírez, quien había llegado esa madrugada en un helicóptero privado especialmente contratado. El especialista se secó el sudor de la frente con un pañuelo de seda bordado. «Señor alcalde, he examinado al animal durante 4 horas completas. Los análisis de sangre muestran una infección intestinal severa, posiblemente causada por alimento contaminado o agua sucia, pero... ¿Pero qué, carajo?». Salazar apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. «Le pago $5,000 americanos por día y me dice... pero y como si fuera un estudiante incompetente. La infección se ha complicado de manera inusual», continuó Ramírez, evitando deliberadamente la mirada furiosa del alcalde. «Su sistema inmunológico está colapsando completamente. He administrado todos los antibióticos disponibles en el mercado veterinario, incluso algunos experimentales traídos de Estados Unidos. Pero el animal simplemente no responde. Francamente, señor, en 30 años de carrera nunca había visto algo así». En la esquina del establo, observando la escena desde las sombras polvorientas, Miguel Vargas, el caballerango principal, apretaba su sombrero de palma entre las manos callosas. Llevaba 30 años cuidando los caballos de la familia Salazar y conocía a Emperador desde el día que nació en aquel establo. «Don Fernando», se atrevió a interrumpir Miguel con voz temblorosa de nerviosismo. «Mi abuelo Jacinto siempre decía que para estos males del estómago en los caballos había que usar. Tu abuelo era un campesino ignorante y supersticioso», estalló el alcalde, girándose violentamente hacia él. «Aquí tengo al mejor veterinario certificado del país, graduado en universidades extranjeras. No necesito supersticiones baratas de indios analfabetos». Miguel bajó la cabeza avergonzado, pero sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de tristeza profunda y rabia contenida. En su mente resonaban claramente las palabras sabias de su abuelo Jacinto. «Mijo, los hombres ricos como ellos creen que el dinero compra sabiduría verdadera,
Pero la tierra guarda secretos antiguos que solo los humildes de corazón pueden escuchar y entender. Durante los siguientes 2 días interminables, San Miguel de los Remedios se convirtió en un desfile constante de especialistas caros. Llegaron veterinarios prestigiosos de Guadalajara, de Monterrey, incluso uno renombrado de España que se especializaba exclusivamente en caballos de la realeza europea. Cada uno prometía con total confianza la cura milagrosa definitiva. Cada uno fracasaba rotunda y humillantemente. «Es médicamente imposible», admitió finalmente el especialista español la tercera noche, guardando sus instrumentos quirúrgicos con manos visiblemente temblorosas. «He tratado personalmente a los caballos más valiosos y delicados del mundo entero, pero este caso particular desafía toda lógica médica conocida. Lo siento profundamente, señor Salazar, pero no puedo hacer absolutamente nada más». El alcalde se quedó completamente solo en el establo oscuro, observando impotente cómo Emperador respiraba cada vez más débilmente con cada minuto que pasaba. Su orgullo máximo, su símbolo tangible de poder absoluto, se estaba muriendo lentamente ante sus ojos incrédulos. La mañana del sábado siguiente, cuando las campanas antiguas de la iglesia anunciaban solemnemente las 7, Fernando Salazar tomó una decisión drástica que cambiaría irrevocablemente el destino completo del pueblo. Convocó una reunión urgente extraordinaria en la plaza central principal. En menos de una hora escasa, más de 2000 personas se congregaron curiosas, intrigadas por la extraordinaria citación inusual. Subido en el templete municipal, que normalmente se usaba únicamente para las festividades importantes, el alcalde miró a la multitud expectante con ojos terriblemente enrojecidos por el insomnio acumulado. Su traje impecable, por primera vez en muchos años, mostraba arrugas visibles y manchas. «Pueblo entero de San Miguel», comenzó con voz ronca y cansada, «todos ustedes conocen perfectamente a Emperador, mi caballo más preciado y valioso. Durante 5 días completos, los mejores veterinarios certificados de todo México y del mundo entero han intentado desesperadamente salvarlo. Absolutamente todos han fracasado miserablemente». Un murmullo nervioso recorrió rápidamente la plaza atestada. Las mujeres mayores se persignaban repetidamente mientras los hombres intercambiaban miradas cargadas de significado. Por lo tanto, Salazar elevó considerablemente la voz sobre el murmullo creciente de la multitud. «Hago oficialmente la siguiente declaración pública solemne ante todos ustedes. Apuesto formalmente mi cargo completo de alcalde a que absolutamente nadie en este miserable pueblo puede salvar a mi caballo Emperador». El silencio sepulcral que siguió inmediatamente fue absolutamente total y ensordecedor. «Si alguien aquí presente», continuó el alcalde con una sonrisa arrogante que definitivamente no alcanzaba sus ojos cansados, «logra realmente curar a Emperador en los próximos 3 días exactos, renunciaré inmediata e irrevocablemente a mi cargo y le daré públicamente todo mi apoyo político para que tome legalmente mi lugar privilegiado». Rosa Hernández, la respetada maestra de la escuela primaria local, gritó valientemente desde la multitud compacta: «¿Y si fracasan completamente en el intento?». Entonces, Salazar cruzó los brazos desafiantes: «Quien lo intente estúpidamente deberá trabajar gratis en mis establos privados durante 1 año completo sin paga. Y todo este pueblo reconocerá públicamente que su medicina primitiva de pueblo, sus hierbas silvestres y sus cuentos absurdos de viejas no valen absolutamente nada contra la ciencia médica verdadera y moderna». Varios veterinarios locales humildes bajaron inmediatamente la mirada avergonzados.
conocían dolorosamente las limitaciones severas de sus clínicas rurales precarias. Los curanderos tradicionales ancianos, aquellos que todavía practicaban fielmente la medicina ancestral heredada, se miraron cautelosamente entre sí con indecisión palpable. Al fondo de la plaza, casi completamente invisible entre la multitud densa, un niño flaco de 10 años, con los pies completamente descalzos y la ropa visiblemente remendada, escuchaba atentamente cada palabra pronunciada. Mateo Ramírez, huérfano desafortunado desde los 5 años, vivía modestamente con su abuelo Jerónimo en una choza destartalada a las afueras del pueblo. Sus ojos oscuros, demasiado sabios para su corta edad, brillaron repentinamente con una determinación férrea que nadie había visto jamás antes en ellos. ¿Nadie se atreve?, desafió arrogantemente el alcalde, disfrutando visiblemente del silencio incómodo. ¿Ninguno de ustedes tiene realmente el valor necesario? Fue precisamente entonces cuando una voz clara e infantil, firme a pesar de su obvia juventud, resonó fuertemente en toda la plaza. «Yo lo haré, señor». Absolutamente todas las cabezas presentes se giraron instantáneamente. Mateo Ramírez caminaba decididamente hacia el templete elevado, sus pequeños pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo rojizo con cada paso determinado. Las risas estallaron inmediatamente como una ola cruel que recorrió toda la plaza. Don Fernando Salazar se inclinó sobre la barandilla del templete, entrecerrando los ojos para ver mejor al atrevido que osaba interrumpir su momento de gloria. «¿Quién diablos?», comenzó, pero las palabras murieron en sus labios cuando sus ojos distinguieron la pequeña figura que avanzaba. «Es el nieto del viejo Jerónimo», gritó alguien entre la multitud, provocando más risas nerviosas. «El huerfanito descalzo», añadió otro con sorna. Mateo siguió caminando sin inmutarse, aunque sus manos temblaban ligeramente a los costados. Cada paso que daba parecía requerir todo el valor que un niño de 10 años podía reunir. Detrás de él, entre la multitud, su abuelo Jerónimo intentaba desesperadamente abrirse paso. «Mateo, hijo, espera», gritaba el anciano, pero la multitud era demasiado densa y sus piernas demasiado débiles para alcanzarlo. El alcalde se enderezó completamente, cruzando los brazos mientras una sonrisa despectiva se dibujaba en su rostro bronceado. «¿Tú? ¿Un niño descalzo y mugriento pretende curar a un caballo que los mejores veterinarios del mundo no pudieron salvar?» «Sí, señor», respondió Mateo al llegar finalmente al pie del templete. Su voz no tembló, aunque su corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. «Mi abuelo me enseñó los remedios antiguos para los caballos. Sé lo que tiene Emperador y sé cómo curarlo». Un murmullo diferente recorrió la plaza. Algunos recordaban a Jerónimo Ramírez, el mejor cuidador de caballos que San Miguel había tenido antes de que la artritis lo obligara a retirarse hacía 5 años. Pero la mayoría solo veía a un niño pobre haciendo el ridículo. «Esto es una pérdida de tiempo», protestó el doctor Ramírez desde el establo. «Señor alcalde, no puede estar considerando seriamente...» «Silencio», interrumpió Salazar, bajando del templete con pasos lentos y calculados. Se acercó a Mateo hasta quedar a apenas unos centímetros de él, mirándolo desde su altura de 1,80 m. «¿Sabes cuánto vale ese caballo, niño?» «No, señor, 3 millones de pesos», escupió las palabras. «Más dinero del que tu familia verá en 10 vidas. Y tú, un mocoso que probablemente nunca ha ido a la escuela, ¿crees que puedes salvarlo?» Mateo tragó saliva, pero mantuvo la mirada firme. «Sé que puedo, señor. Mi abuelo curó a Relámpago cuando todos decían que moriría. Y a Estrella cuando tuvo el cólico que... Esos eran caballos de trabajo ordinarios».
rugió el alcalde. Rocines baratos. Emperador es un pura sangre azteca con pedigrí internacional. Su sangre es más valiosa que la tuya. Las palabras cayeron sobre la plaza como piedras. Varias personas ahogaron exclamaciones de indignación, pero nadie se atrevió a hablar. El poder del alcalde era absoluto en San Miguel de los Remedios. Rosa Hernández, la maestra, finalmente rompió el silencio. Don Fernando, el niño tiene derecho a intentarlo. Usted mismo dijo que quien quisiera podía... ¿Quieres que deje que un niño ignorante mate a mi caballo más valioso? Salazar se giró hacia ella con furia. Ya bastante malo es que los supuestos profesionales no hayan servido para nada. Entonces déjeme intentarlo, insistió Mateo con voz más fuerte. Usted apostó su cargo. Dijo que si alguien salvaba a Emperador, renunciaría. O sus palabras no valen nada. El silencio que siguió fue diferente. Más pesado, más peligroso. El alcalde entrecerró los ojos, su rostro enrojeciéndose peligrosamente. Miguel Vargas, el caballerango, dio un paso adelante desde las sombras del ayuntamiento. El niño tiene razón, don Fernando. Usted hizo una declaración pública. Todo el pueblo lo escuchó. Tú también, Miguel. La voz del alcalde era veneno puro. Después de 30 años de trabajo en mi propiedad, 30 años viendo morir caballos que podían salvarse, respondió Miguel con una valentía que sorprendió a todos, especialmente a sí mismo. El abuelo de Mateo me enseñó cosas que ningún veterinario de la ciudad conoce. Los remedios antiguos, los que nuestros antepasados usaban antes de que llegaran las medicinas caras. Jerónimo finalmente logró llegar hasta donde estaba su nieto, jadeando por el esfuerzo. Mateo, hijo, esto es peligroso. El alcalde. Hice una promesa, abuelo. Mateo lo miró con ojos brillantes. Prometí cuando murió mamá que haría algo grande con lo que me enseñaste, que honraría tu conocimiento. El anciano sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Su nuera, la madre de Mateo, había muerto 5 años atrás de una enfermedad que los médicos de la ciudad no supieron tratar. Fue en su lecho de muerte que le hizo prometer a Jerónimo que cuidaría del niño y le enseñaría todo lo que sabía sobre los caballos. Pero si fallas, comenzó Jerónimo. Si fallo, trabajaré 1 año en los establos del alcalde, completó Mateo. No es tan diferente de lo que hago ahora, abuelo. Ya trabajo limpiando corrales por unos pesos. Al menos así tendré un techo y comida segura mientras usted descansa. Las palabras del niño, dichas con tanta madurez y sacrificio, tocaron los corazones de muchos en la plaza. Esperanza Torres, la vendedora de flores, secó sus lágrimas con su rebozo. Otros campesinos intercambiaban miradas conmovidas. El alcalde observó todo esto con creciente frustración. La situación se le estaba escapando de las manos. Si rechazaba al niño ahora, quedaría como un cobarde que no respetaba su propia palabra. Pero si lo dejaba intentar y el caballo moría, está bien, dijo finalmente con voz glacial. Tienes 3 días exactos, niño. 72 horas. Si Emperador no está de pie y comiendo normalmente para el martes al mediodía, trabajarás en mis establos, sin paga, durante 1 año completo. Y tu abuelo también. Eso no es justo, protestó Rosa. ¿Quieren justicia? Salazar sonrió cruelmente. Entonces agreguen esto. Si el caballo muere por culpa de este experimento ridículo, el niño y el viejo me pagarán su valor completo. 3 millones de pesos. Si tienen que trabajar el resto de sus miserables vidas para pagarlo, lo harán. La multitud estalló en gritos de protesta. Era imposible, era cruel, era... Acepto, dijo Mateo claramente, extendiendo su pequeña mano hacia el alcalde. Fernando Salazar miró esa mano sucia,
llena de callos prematuros de un niño que había trabajado demasiado y demasiado pronto. Por un momento, algo parecido a la duda cruzó su rostro. Pero su orgullo era demasiado grande, su arrogancia demasiado profunda. Estrechó la mano del niño con fuerza deliberadamente dolorosa. 3 días, siseó, y que Dios se apiade de ti. La apuesta estaba sellada. El destino de emperador, del alcalde y de un niño descalzo con demasiado valor y demasiada fe, ahora descansaba en las manos del tiempo y la sabiduría ancestral. El reloj de la iglesia marcaba las 8 de la mañana del sábado. El contador regresivo había comenzado. El establo del alcalde olía a medicina moderna cara y desesperación acumulada. Mateo entró detrás de Miguel Vargas, sus ojos adaptándose lentamente a la penumbra, mientras su abuelo Jerónimo cojeaba tras ellos, apoyándose pesadamente en su bastón de madera. «Ahí está», señaló Miguel hacia el box principal donde yacía Emperador. El caballo era aún más impresionante de lo que Mateo había imaginado. Incluso enfermo y débil, su estructura muscular y su porte revelaban la sangre noble que corría por sus venas. Pero lo que captó la atención del niño no fue la belleza del animal, sino los síntomas específicos que presentaba. «Abuelo, mira». Mateo señaló discretamente. Los ojos amarillentos, las encías pálidas, el abdomen inflamado del lado izquierdo. Jerónimo se acercó despacio. Sus manos expertas pero temblorosas por la artritis palpando suavemente el vientre del caballo. Emperador gimió débilmente, pero no se resistió, como si supiera que esas manos arrugadas eran diferentes de todas las que lo habían examinado antes. «Es exactamente lo que pensé», murmuró el anciano. «Envenenamiento por hierba de serpiente mezclado con infección parasitaria. Los veterinarios de la ciudad solo trataron la infección, pero ignoraron completamente el envenenamiento». «¿Hierba de serpiente?», preguntó Miguel confundido. «Pero esa planta no crece aquí. Crece en los pastizales del norte», explicó Jerónimo, sus ojos entornados por la concentración. «Alguien trajo forraje contaminado. ¿De dónde vino la última carga de alimento?». Miguel revisó rápidamente su libreta de registro. «De un proveedor nuevo en Guadalajara. Don Fernando cambió de proveedor hace 2 semanas porque era más barato». El anciano y el niño intercambiaron una mirada significativa. La codicia del alcalde, irónicamente, había envenenado a su propia posesión más preciada. «Necesitamos actuar rápido», dijo Jerónimo. «Mateo, recita lo que te enseñé sobre el tratamiento de envenenamiento en caballos». El niño cerró los ojos, recordando las incontables noches junto al fogón de su choza, donde su abuelo le transmitía el conocimiento de 4 generaciones de cuidadores de caballos. Primero, purgar el sistema con raíz de diente de león y cola de caballo hervidas. Segundo, neutralizar las toxinas con carbón activado, mezclado con arcilla bentonita. Tercero, restaurar la flora intestinal con pulque fermentado y... ¡Pulque! La voz burlona del doctor Ramírez los interrumpió. El veterinario había entrado sin hacer ruido, acompañado por 2 asistentes. «Van a matar al animal más valioso del estado con remedios de borrachos». «Con todo respeto, doctor», respondió Jerónimo sin perder la calma. «Sus antibióticos caros ya casi lo mataron. El pulque fermentado contiene probióticos naturales que los caballos han consumido durante siglos». «¿Probióticos?», se burló Ramírez. «¿Un campesino ignorante hablando de microbiología? Esto es ridículo». «Entonces, retírese y déjenos trabajar», intervino Mateo con una firmeza que sorprendió al veterinario. «El alcalde nos dio 3 días. No desperdicie nuestro tiempo». Ramírez entrecerró los ojos peligrosamente. «Estaré tomando notas de cada cosa que hagan. Cuando ese caballo muera,
y morirá, mi testimonio profesional asegurará que paguen hasta el último centavo. Cuando ese caballo se cure, replicó Jerónimo, su testimonio profesional solo probará su propia incompetencia. El veterinario salió furioso del establo, sus pasos resonando como amenazas contra el piso de concreto. Miguel cerró la puerta tras él y se giró hacia Jerónimo. Don Jerónimo, necesito saber, ¿realmente puede funcionar? He visto morir muchos caballos con síntomas similares. Funcionará si conseguimos todo a tiempo, respondió el anciano. Mateo, necesitamos hacer una lista. Miguel, ¿tienes papel y pluma? Durante la siguiente hora, Jerónimo dictó mientras Mateo escribía con su letra infantil pero clara. La lista era larga y específica. Raíz de diente de león fresco, no seco. Cola de caballo recolectada antes del amanecer. Arcilla bentonita de las colinas del este. Carbón de mezquite, no de otro árbol. Pulque fermentado por exactamente 3 días. Hojas de saúco. Flores de manzanilla silvestre. Aceite de ricino prensado en frío. Esto va a costar dinero, observó Miguel preocupado. ¿Y ustedes no tienen...? Yo tengo algo. Una voz femenina los interrumpió. Rosa Hernández entraba al establo cargando una bolsa. Abesto, es todo lo que pude reunir en una hora. Vació la bolsa sobre una mesa, billetes arrugados, monedas, incluso algunas joyas modestas. Maestra Rosa, no podemos aceptar, comenzó Jerónimo. No es solo mío, explicó ella con ojos brillantes. Esperanza Torres dio todo lo que ganó vendiendo flores esta semana. Don Carlos el panadero donó las ganancias del día. La señora Patricia contribuyó con las joyas de su madre. Esto es de todo el pueblo, don Jerónimo. Todos estamos apostando por ustedes. Mateo sintió un nudo en la garganta. Toda esa gente, muchos de ellos casi tan pobres como su familia, estaban arriesgando su dinero duramente ganado por un niño descalzo y un caballo que ni siquiera les pertenecía. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué hacen esto? Rosa se arrodilló para quedar a su altura, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Porque durante 15 años, Fernando Salazar ha gobernado este pueblo con arrogancia y desprecio, porque ha olvidado que su poder viene del pueblo, no de su dinero. Porque tú, Mateo Ramírez, un niño huérfano que no tiene nada, tuviste más valor que todos nosotros juntos al enfrentarlo. Y porque, agregó Miguel con voz emocionada, si un niño puede derrotar la arrogancia del alcalde con sabiduría antigua, entonces quizás hay esperanza para todos nosotros. Quizás no tenemos que inclinarnos ante el poder del dinero para siempre. Jerónimo colocó su mano temblorosa sobre el hombro de su nieto. Ahora entiendes, mijo, por qué te enseñé todo lo que sé. No es solo sobre salvar caballos, es sobre preservar la sabiduría de nuestros antepasados, sobre demostrar que el conocimiento que pasa de abuelo a nieto vale tanto como cualquier título universitario. Mateo asintió, secándose las lágrimas con el dorso de su mano sucia. No les fallaré a ninguno de ustedes. Entonces manos a la obra, declaró Jerónimo con renovada energía. Miguel, toma esta lista y consigue todo lo que puedas en el pueblo. Rosa, necesitamos que organices turnos. Alguien debe estar con Emperador las 24 horas del día. Mateo y yo prepararemos la primera dosis del tratamiento. Mientras Miguel y Rosa salían apresurados, el anciano y el niño se quedaron solos con el caballo moribundo. Jerónimo se acercó a Emperador, acariciando suavemente su cuello sudoroso. «Escúchame bien, noble amigo», susurró al animal. «Sé que estás cansado, sé que duele, pero necesito que confíes en nosotros. Necesito que luches un poco más. No por tu dueño arrogante, sino por este niño valiente que está arriesgando todo para salvarte». Como si entendiera cada palabra, Emperador movió débilmente su cabeza hasta apoyarla contra el pecho de Mateo. El niño sintió el corazón acelerado del animal, su respiración superficial, su dolor evidente. «Te prometo»,
susurró Mateo abrazando el cuello del caballo, que haré todo lo que mi abuelo me enseñó. Usaré cada planta, cada remedio, cada oración que conocemos. No te dejaré morir. El reloj de la iglesia marcó las 10 de la mañana. Quedaban 62 horas. El verdadero trabajo apenas comenzaba. La cocina improvisada en la trastienda del establo parecía el laboratorio de un alquimista antiguo. Ollas de barro hervían sobre fogones portátiles, llenando el aire con aromas de hierbas silvestres que mezclaban lo medicinal con lo sagrado. Mateo removía cuidadosamente una mezcla de raíz de diente de león, mientras Jerónimo trituraba carbón de mezquite en un mortero de piedra que tenía 3 generaciones de antigüedad. La temperatura debe ser exacta, instruyó el anciano, verificando el agua con su dedo experto. Demasiado caliente y destruimos las propiedades curativas. Demasiado fría y no extraeremos los compuestos necesarios. Miguel entró corriendo con 2 bolsas llenas. Conseguí todo excepto la arcilla bentonita. Don Rodrigo dice que la única fuente está en las colinas del este, a 3 horas a caballo. Yo iré, se ofreció inmediatamente Mateo. No, negó Jerónimo. Tú te quedas aquí para administrar la primera dosis. Miguel, ¿puedes ir tú? Ya ensillé a mi caballo, respondió el caballerango. Pero don Fernando me vio y preguntó qué estaba haciendo. ¿Qué le dijiste? La verdad, que iba por medicina para emperador. Miguel bajó la voz, se rió en mi cara. Dijo que estaba perdiendo mi tiempo ayudando a un niño ignorante a matar a su caballo más valioso. Un silencio tenso llenó la habitación. Mateo apretó los puños, su rostro enrojeciendo de rabia e impotencia. «Deja que se ría», dijo Jerónimo con calma gélida. «Los hombres como Fernando Salazar nunca aprenden hasta que la vida les enseña humildad a golpes. Ve por la arcilla, Miguel. Regresa lo más rápido que puedas». Cuando el caballerango salió al galope, Jerónimo se volvió hacia su nieto. «Ahora viene la parte delicada. ¿Recuerdas cómo se administra la purga?» «Sí, abuelo. Pequeñas cantidades cada 30 minutos durante 3 horas. Si vomita o se agita demasiado, esperamos 1 hora completa antes de continuar». «Exacto. Y mientras tanto, le damos agua con miel para mantenerlo hidratado y calmar su estómago», completó Mateo. Jerónimo sonrió con orgullo. Su nieto había absorbido cada lección como una esponja sedienta. «Bien, prepara el primer jarabe mientras yo rezo». El anciano se arrodilló junto a Emperador, sacando de su camisa un rosario desgastado y una pequeña imagen de San Francisco de Asís, patrono de los animales. Sus labios se movieron en oraciones antiguas, algunas en español, otras en náhuatl, el idioma de sus antepasados. Mateo observó a su abuelo mientras colaba la primera dosis del jarabe en una botella de vidrio. Esta mezcla de fe y ciencia, de tradición y técnica, era lo que hacía especial la medicina ancestral. No rechazaba el conocimiento, sino que lo envolvía en reverencia y respeto por la naturaleza. «Está listo», anunció Mateo después de verificar la temperatura y consistencia del líquido ámbar. Entre los dos, con la paciencia de quienes entienden que la prisa mata, administraron la primera dosis. Emperador resistió inicialmente, moviendo su cabeza débilmente, pero la voz suave de Jerónimo y las manos firmes pero gentiles de Mateo lo calmaron. «Así, murmuró el anciano. «Buen muchacho, esto te ayudará, lo prometo». El jarabe bajó lentamente por la garganta del caballo. Mateo verificó su pulso inmediatamente después, contando los latidos contra su viejo reloj de bolsillo heredado. 120 latidos por minuto, reportó. «Está muy acelerado. Normal para su condición», tranquilizó Jerónimo. «En 1 hora debería bajar a 100. Si no, ajustamos la dosis». Pasaron 30 minutos en tensión.
Emperador no vomitó, pero tampoco mostró mejoría visible. Mateo administró la segunda dosis, sus manos temblando ligeramente de nerviosismo. Abuelo, ¿y si no funciona? ¿Y si los veterinarios tenían razón y esto es solo superstición? Jerónimo completó con una sonrisa triste. Mijo, cuando yo era niño como tú, mi abuelo me llevó a curar al caballo del gobernador del estado. Ese animal había sido desahuciado por los mejores veterinarios de todo México. Mi abuelo lo curó en 4 días usando exactamente estos mismos remedios. ¿De verdad? De verdad. El gobernador quedó tan impresionado que le ofreció trabajo en la capital. Pero mi abuelo rechazó. ¿Sabes por qué? Mateo negó con la cabeza, porque dijo que este conocimiento no es para venderse al mejor postor. Es para servir al pueblo, para ayudar a quien lo necesite, rico o pobre. Por eso nunca cobramos más de lo que la gente puede pagar. Por eso estás aquí ahora, arriesgando todo por un caballo que ni siquiera te pertenece. En ese momento, la puerta del establo se abrió violentamente. El doctor Ramírez entró acompañado de un hombre con cámara profesional y libreta de periodista. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Mateo. Documentación, respondió Ramírez con sonrisa cruel. El señor Héctor Morales es reportero del diario regional. Está aquí para documentar este experimento. Cuando el caballo muera, su artículo será evidencia en la demanda contra ustedes. El periodista, un hombre delgado de unos 40 años, con lentes gruesos, examinó el establo con expresión escéptica. ¿Es cierto que un niño de 10 años está tratando a un caballo de 3 millones de pesos con hierbas del campo? ¿Es cierto que estoy salvando un caballo que los veterinarios caros abandonaron?, respondió Mateo firmemente, protegiendo con su cuerpo las ollas de medicina. Morales escribió rápidamente. ¿Y cuál es tu calificación médica? La misma que tenían los curanderos que salvaron vidas durante siglos antes de que existieran las universidades, intervino Jerónimo. El conocimiento pasado de generación en generación. Conocimiento folclórico sin base científica, comentó Ramírez. Señor Morales, como puede ver, esto es exactamente lo que temía. Charlatanería peligrosa. Doctor, Rosa Hernández entraba con más suministros. ¿Por qué no deja que el trabajo hable por sí mismo? Si en 3 días Emperador está peor, usted tendrá razón. Pero si mejora, no mejorará, declaró Ramírez categóricamente. Es médicamente imposible. Entonces no tiene nada que temer, replicó la maestra. Solo está perdiendo su tiempo aquí. El veterinario y el periodista se retiraron, pero Héctor Morales se detuvo en la puerta. Niño, llamó a Mateo, si realmente logras esto, será la historia más grande que he escrito en 20 años. Y si no lo logro, respondió Mateo con voz firme, al menos habré intentado lo que nadie más se atrevió. Cuando se fueron, Jerónimo abrazó a su nieto. Así se habla, mijo. Nunca dejes que los títulos académicos te hagan sentir inferior. La sabiduría verdadera no viene de diplomas, viene del corazón y la experiencia. El reloj de la iglesia marcó el mediodía. La tercera dosis estaba lista. Emperador, por primera vez en días, abrió completamente los ojos, y en ellos, por un breve momento, brilló algo parecido a la esperanza. Quedaban 52 horas. La noche del sábado cayó sobre San Miguel de los Remedios con una oscuridad que parecía presagiar algo. En el establo, iluminado solo por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, Mateo aplicaba compresas de arcilla bentonita en el abdomen inflamado de Emperador mientras su abuelo preparaba la 8ª dosis del tratamiento. Su temperatura ha bajado medio grado, anunció Rosa Hernández, verificando el termómetro veterinario que había comprado con sus propios ahorros, de 39.5
a 39. Es buen signo, murmuró Jerónimo, aunque su rostro permanecía cautelosamente optimista. Pero todavía estamos lejos. La fiebre debe bajar a 38 para que podamos estar seguros. Miguel Vargas había regresado 3 horas antes, exhausto pero triunfante, cargando sacos de arcilla bentonita de la mejor calidad. Ahora dormitaba en una esquina del establo, negándose a ir a su casa mientras Emperador seguía en peligro. Y abuelo. Mateo frotaba suavemente el vientre del caballo con movimientos circulares que Jerónimo le había enseñado. Sus ojos se ven menos amarillos. ¿Ves? El anciano se acercó con su linterna, examinando cuidadosamente las escleróticas del animal. Tienes razón, mijo. El color está mejorando. Las toxinas están siendo expulsadas. Como confirmando sus palabras, Emperador evacuó por primera vez en 4 días. El olor era penetrante y desagradable, pero Jerónimo sonrió ampliamente. ¡Excelente! Su sistema digestivo está respondiendo. Mateo, trae agua fresca. Necesitamos hidratarlo inmediatamente después de esta purga. Mientras el niño corría a buscar agua del pozo, la puerta del establo se abrió silenciosamente. Una figura pequeña entró con pasos vacilantes. Era una niña de unos 8 años, descalza como Mateo, con un vestido remendado y ojos enormes llenos de curiosidad. ¿Quién eres tú?, preguntó Rosa gentilmente. Lupita Morales, respondió la niña tímidamente. Mi papá es el periodista que vino hoy. Lo seguí sin que se diera cuenta. ¿Tu papá sabe que estás aquí? La niña negó con la cabeza. Él cree que esto es mentira, que el niño no puede curar al caballo. Pero yo quería ver con mis propios ojos. Jerónimo se acercó lentamente, arrodillándose para quedar a la altura de Lupita. ¿Y qué ves con tus propios ojos, pequeña? Veo. La niña observó a Emperador, a las ollas hirvientes, a las hierbas cuidadosamente organizadas. Veo que ustedes sí creen, y mi abuela siempre dice que la fe mueve montañas. Tu abuela es una mujer sabia, sonrió el anciano. Mateo regresó con el agua y se sorprendió al ver a la niña. ¿Quién? Es Lupita, explicó Rosa. Vino a ver al paciente. La niña se acercó tímidamente a Mateo. ¿De verdad puedes curar al caballo? Estoy intentándolo, respondió Mateo con honestidad. Mi abuelo me enseñó cómo, pero no sé si seré lo suficientemente bueno. Eres muy valiente, dijo Lupita con admiración evidente. Los niños en la escuela dicen que enfrentaste al alcalde sin miedo. Tenía mucho miedo, admitió Mateo. Pero a veces hay que hacer lo correcto aunque tengas miedo. Mientras los 2 niños hablaban, Héctor Morales irrumpió en el establo buscando desesperadamente a su hija. Lupita, ¿qué haces aquí? Vine a ayudar, papá, respondió ella simplemente. El periodista suspiró con alivio mezclado con exasperación. Esta niña, siempre tan curiosa, miró a Jerónimo con expresión avergonzada. Lamento la intrusión. No hay intrusión, respondió el anciano. Tu hija es bienvenida. De hecho, necesitamos todas las manos que podamos conseguir. ¿Sabes leer y escribir? Soy periodista, dijo Héctor con cierta ironía. Supongo que sí. Bien, necesitamos que alguien documente exactamente lo que hacemos. Cada dosis, cada síntoma, cada cambio. ¿Podrías hacer eso? No para tu artículo, sino para el registro médico. Morales dudó, su escepticismo profesional luchando contra algo más profundo. Finalmente, sacó su libreta. ¿Por qué no? Al menos tendré documentación precisa. Durante las siguientes 3 horas, el periodista se transformó de observador crítico a participante involuntario. Tomaba notas meticulosas mientras Rosa le explicaba cada procedimiento.
verificaba los signos vitales cuando Mateo se lo pedía, incluso sostuvo la cabeza de emperador mientras el niño aplicaba un ungüento especial en sus encías pálidas. «Este ungüento», explicó Mateo mientras trabajaba, «está hecho de pétalos de rosa, miel de abeja virgen y un poco de sal marina. Estimula la circulación en las encías y ayuda a restaurar su color». «¿Pétalos de rosa?», Héctor anotó escépticamente. «¿Hay alguna base científica para eso?». «Las rosas contienen antioxidantes naturales», intervino Rosa, quien había investigado en la biblioteca del pueblo. «Y la miel tiene propiedades antibacterianas conocidas desde la antigüedad. Además», añadió Jerónimo con una sonrisa sabia, «nuestros antepasados no tenían microscopios ni laboratorios, pero tenían siglos de observación y experiencia. Si algo funcionaba consistentemente, lo preservaban. No necesitaban entender el porqué científico para reconocer el qué funcional». Morales se quedó pensativo. «Es un argumento válido. La medicina moderna a menudo redescubre lo que las culturas tradicionales sabían intuitivamente». A la medianoche, Emperador intentó levantar la cabeza por sí mismo. Era un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero todos en el establo se quedaron paralizados. «¿Lo viste?», susurró Mateo con voz temblorosa de emoción. «Lo vi», confirmó Jerónimo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Está luchando. Está respondiendo». Miguel Vargas despertó de su sueño ligero. «¿Qué pasó?». Emperador movió su cabeza, explicó Rosa con una sonrisa radiante. «Por su propia voluntad». El caballerango se levantó de un salto y se acercó al box. «Amigo mío», susurró al caballo, acariciando su cuello con manos temblorosas de emoción. «Sabía que lo lograrías. Sabía que no nos dejarías». Afuera, el viento nocturno traía murmullos del pueblo. Varios habitantes habían comenzado una vigilia informal en la plaza, encendiendo velas y rezando por el éxito de Mateo. Esperanza Torres dirigía el rosario, su voz anciana pero firme elevándose en la noche. En su mansión al otro lado del pueblo, Fernando Salazar no podía dormir. Caminaba de un lado a otro de su estudio, deteniéndose ocasionalmente para mirar por la ventana en dirección a los establos. «¿Qué te preocupa?», preguntó su esposa, Dolores, desde la puerta. «Es solo un niño con hierbas. El caballo morirá y todo volverá a la normalidad». «¿Y si no muere?», murmuró el alcalde, más para sí mismo que para ella. «¿Qué? ¿Y si ese maldito niño realmente lo cura? ¿Y si toda mi educación, todo mi dinero, todos mis contactos no significan nada comparados con el conocimiento de un viejo campesino?» Dolores se acercó, colocando una mano en su hombro. «Entonces deberás cumplir tu palabra, renunciar. Nunca, siseó Salazar, encontraré la manera. Siempre encuentro la manera». En el establo, ajeno a las maquinaciones del alcalde, Mateo aplicaba la 10ª dosis del tratamiento. Sus ojos ardían de cansancio, pero su determinación nunca flaqueó. «Descansa un poco, mijo», sugirió Jerónimo. «Yo vigilaré». «No puedo, abuelo. ¿Y si algo pasa mientras duermo? Entonces yo te despertaré. Pero necesitas conservar tus fuerzas. Mañana será un día crucial». Reluctante, Mateo se acurrucó en una pila de heno limpio junto al box de Emperador. Lupita, quien había convencido a su padre de dejarla quedarse, se acurrucó junto a él. «Gracias por dejarme ayudar», susurró la niña. «Gracias por creer», respondió Mateo con los ojos ya cerrándose. Mientras los dos niños dormían, Jerónimo y Héctor Morales se miraron a través del establo iluminado por lámparas. «Si esto funciona», dijo el periodista suavemente, «cambiaré completamente mi artículo. Esta es una historia sobre fe, conocimiento ancestral y el valor de un niño. Y si no funciona», respondió Jerónimo con igual suavidad, «asegúrate de escribir que lo intentamos, que no nos rendimos. Eso también vale algo».
El reloj de la iglesia marcó la 1 de la madrugada del domingo. Quedaban 35 horas y por primera vez la victoria parecía posible. El domingo amaneció con una noticia que corrió por San Miguel de los Remedios como fuego en pasto seco. Emperador había comido. No mucho, apenas unas hojas de alfalfa fresca y un poco de avena especialmente preparada, pero había comido por primera vez en 6 días. ¡Es un milagro!, exclamó Esperanza Torres cuando Miguel Vargas llegó corriendo a la plaza para dar las nuevas. San Francisco de Asís escuchó nuestras oraciones. Es el conocimiento de don Jerónimo y el valor de Mateo, corrigió gentilmente el caballerango, aunque sus ojos también brillaban con emoción. El caballo bebió agua por sí mismo esta mañana y sus ojos ya casi no tienen el color amarillento. En el establo, Mateo observaba maravillado cómo Emperador masticaba lentamente la alfalfa. Las manos del niño temblaban de alivio y agotamiento acumulado. «Todavía no cantemos victoria», advirtió Jerónimo, aunque su sonrisa traicionaba su propio júbilo. «La crisis ha pasado, pero ahora viene la recuperación. Necesitamos que se levante y camine. Un caballo que permanece acostado demasiado tiempo puede desarrollar problemas en los pulmones». «¿Cuándo intentamos levantarlo?», preguntó Mateo. «Esta tarde, si sigue mejorando. Pero debe ser él quien quiera levantarse, no podemos forzarlo». Rosa Hernández entró apresuradamente con pan fresco y atole caliente. «Para ustedes dos. No pueden cuidar al caballo si no se cuidan primero». Mientras desayunaban, Héctor Morales terminaba de escribir su artículo actualizado. Lo que había comenzado como una historia de charlatanería y engaño se había transformado en algo completamente diferente. Sus dedos volaban sobre el teclado de su laptop. En un establo modesto de San Miguel de los Remedios, un niño de 10 años está demostrando que el conocimiento ancestral mexicano no es superstición, sino ciencia transmitida a través de generaciones. Mateo Ramírez, huérfano y descalzo, está logrando lo que veterinarios con títulos internacionales declararon imposible. «Papá», Lupita lo interrumpió desde donde ayudaba a lavar los trapos usados. «¿Vas a publicar eso?». «Sí, hija, es la verdad». Pero el doctor Ramírez dijo que si publicabas algo positivo sobre el niño, tu periódico perdería credibilidad. Héctor dejó de escribir, mirando a su hija con expresión seria. «¿Cuándo te dijo eso?». «Anoche, cuando pensaba que yo dormía. Estaba hablando por teléfono con alguien». Un escalofrío recorrió la espalda del periodista. Se levantó lentamente, caminando hasta la puerta del establo donde pudiera hablar por teléfono con privacidad. Marcó el número de su editor, Roberto Gutiérrez. «Héctor, ¿qué tal va la historia del niño charlatán?», preguntó Roberto sin preámbulos. «Roberto, necesitas saber que el caballo está mejorando. Esto ya no es la historia que pensábamos». Un silencio tenso siguió. El alcalde Salazar llamó esta mañana. Quiere asegurarse de que nuestro periódico mantenga objetividad profesional. Objetividad profesional. Héctor sintió que la rabia crecía en su pecho. «O censura comprada». Cuidado con tus palabras, Morales. Salazar es un anunciante importante para el periódico. Y yo soy un periodista. Mi trabajo es reportar la verdad, no proteger los intereses de políticos corruptos. Héctor, publicaré mi historia, Roberto, con o sin tu aprobación. Y si el periódico la rechaza, la subiré a internet y la enviaré a todos los medios nacionales que conozco. Colgó antes de que su editor pudiera responder. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de indignación. Lupita lo observaba desde la puerta con ojos grandes y preocupados. «Perdiste tu trabajo, papá». «Posiblemente», admitió Héctor, arrodillándose para abrazarla. «Pero recuperé algo más importante, mi integridad».
Mientras esto ocurría, en la mansión del alcalde se desarrollaba una reunión muy diferente. Fernando Salazar estaba sentado en su estudio con el doctor Ramírez y dos hombres que Mateo nunca había visto: Augusto Villarreal, el presidente municipal, y el licenciado Ernesto Campos, el abogado más caro del estado. «El caballo no puede recuperarse», insistía Salazar golpeando su escritorio. «Si ese niño mugriento me hace renunciar, seré el hazmerreír de todo Jalisco». «Técnicamente», comenzó el licenciado Campos, ajustando sus lentes, «la apuesta fue pública pero verbal. No hay contrato firmado. Podríamos argumentar que fue una declaración emocional sin validez legal». «¿Y mi reputación?», exigió el alcalde. «¿Crees que el pueblo olvidará que rompí mi palabra?». «El pueblo es controlable», intervino Villarreal, encendiendo un cigarro. «Una campaña de desprestigio, algunos rumores bien colocados sobre el niño y su abuelo». «Ya intenté eso», admitió Ramírez. «Pero el maldito periodista está escribiendo un artículo favorable, y el pueblo está de su lado». «Entonces cambiamos de táctica», dijo Campos con una sonrisa fría. «Si el caballo se recupera, simplemente argumentamos que fue la medicina moderna la que funcionó. Los antibióticos tardan días en hacer efecto. El niño solo aplicó hierbas inútiles mientras los medicamentos reales trabajaban». Salazar consideró esto. «Es brillante. Públicamente le damos crédito compartido al niño por su contribución, pero dejamos claro que fue tu medicina, Ramírez, la que realmente salvó al caballo». «Eso es deshonesto», protestó débilmente el veterinario. «¿Y qué?». Villarreal exhaló humo. «¿Prefieres que tu reputación quede arruinada? Si un niño campesino puede hacer lo que tú no pudiste, ¿cuántos clientes crees que perderás?». El doctor Ramírez bajó la cabeza, su conciencia luchando contra su vanidad. La vanidad ganó. «De acuerdo, pero necesito acceso al caballo. Debo poder verificar su progreso y ajustar el tratamiento». «Hecho», declaró Salazar levantándose. «Pero escúchenme bien, si el caballo se recupera completamente, nadie puede saber que fue ese niño quien lo logró. Mi reputación, nuestras reputaciones dependen de esto». Los cuatro hombres sellaron su conspiración con un brindis de whisky caro. Ninguno sabía que Miguel Vargas, quien había ido a la mansión a recoger mantas limpias para el establo, había escuchado toda la conversación desde el pasillo. El caballerango salió silenciosamente, su corazón latiendo con furia. Corrió directamente al establo donde Jerónimo y Mateo preparaban el siguiente tratamiento. «Don Jerónimo», jadeó Miguel, «necesitan saber lo que está planeando el alcalde». Mientras Miguel relataba la conversación que había escuchado, el rostro de Jerónimo se endureció. Rosa apretó los puños con rabia contenida. Héctor Morales, quien había regresado de su llamada telefónica, comenzó a tomar notas furiosamente. «Esto es», dijo el periodista con voz temblorosa de indignación, «esto es exactamente el tipo de corrupción que he estado documentando toda mi carrera, pero nunca tan descarada, tan arrogante». Mateo, sin embargo, permaneció extrañamente calmado. Se acercó a Emperador, quien ahora estaba más alerta, sus ojos siguiendo los movimientos del niño. «Abuelo», dijo suavemente, «no importa lo que digan o hagan. Emperador sabe quién lo curó, y cuando él se levante, cuando camine, cuando corra de nuevo, la verdad será innegable». Jerónimo abrazó a su nieto con orgullo. «Tienes razón, mijo. La verdad siempre encuentra su camino. Entonces asegurémonos», dijo Héctor levantando su cámara, «de que cada paso de esta recuperación quede documentado, con timestamps, con testigos, con video, que sea imposible para ellos reclamar el crédito». Rosa asintió con determinación.
Y yo me aseguraré de que todo el pueblo sepa lo que está pasando, cada mejora, cada paso de progreso. El reloj de la iglesia marcó las 10 de la mañana del domingo. Quedaban 26 horas, y la batalla ya no era solo por salvar un caballo, era por la verdad misma. La tarde del domingo transcurría con una calma engañosa. Emperador había comido 3 veces más, bebido abundante agua, y sus signos vitales mostraban mejoría constante. Su temperatura finalmente había bajado a 38 grados, dentro del rango normal. Las encías rosadas habían recuperado su color saludable. «Es momento», anunció Jerónimo después de examinar exhaustivamente al caballo. «Intentaremos levantarlo». Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento crucial. Un caballo podía parecer mejor, pero aún carecer de la fuerza para sostenerse sobre sus patas. Si Emperador no lograba levantarse, todo el progreso podría ser inútil. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Miguel nerviosamente. «Primero, lo estimulamos», explicó Jerónimo. «Mateo, trae la mezcla de jengibre y canela que preparamos. La frotaremos en sus extremidades para activar la circulación». Mientras Mateo aplicaba cuidadosamente el ungüento, hablándole suavemente a Emperador, Héctor Morales ajustaba su cámara de video sobre un tripié. «Todo debe quedar registrado», murmuró, «cada segundo». Rosa había convocado a varios habitantes del pueblo como testigos oficiales. Don Carlos el panadero, la señora Patricia, Esperanza Torres y otros 10 ciudadanos respetables llenaban el establo. Sus rostros, mezcla de esperanza y ansiedad. «Emperador», susurró Mateo al oído del caballo, «sé que estás cansado, sé que duele, pero necesitamos que intentes levantarte. Solo intenta, amigo mío». El caballo giró su cabeza mirando directamente a los ojos del niño. Por un momento pareció existir una comprensión silenciosa entre el animal y el humano. Entonces Emperador hizo su primer intento. Sus patas delanteras se doblaron, tensándose mientras intentaba impulsarse. Un gemido bajo salió de su garganta. Las patas traseras temblaron con el esfuerzo. «Vamos, muchacho», alentó Miguel con voz temblorosa. «Tú puedes». Pero el caballo volvió a desplomarse, jadeando por el esfuerzo. «No», gimió Mateo. «Por favor, inténtalo otra vez». «Espera», ordenó Jerónimo poniendo una mano firme en el hombro de su nieto. «No podemos forzarlo. Descansará 10 minutos y volveremos a intentar». Fue durante ese descanso cuando llegaron visitantes inesperados. El doctor Ramírez entró al establo acompañado por 2 asistentes, cargando maletines médicos y equipos veterinarios sofisticados. «Vengo a verificar el estado del paciente», anunció con tono oficial. «Como veterinario certificado a cargo de este caso, tengo derecho legal a supervisar cualquier tratamiento». «Usted abandonó el caso», respondió Miguel firmemente. «Dijo que era imposible». «Dije que era médicamente complejo», corrigió Ramírez suavemente, percatándose de la cámara que lo grababa. «Pero ahora que el paciente muestra mejoría, debo asegurarme de que no sufra una recaída por tratamientos no ortodoxos». Jerónimo se interpuso entre el veterinario y Emperador. «Puede observar desde ahí. No tocará al caballo». «Obstrucción de un profesional médico certificado», amenazó Ramírez. «Puedo llamar a las autoridades». «Llámelas», desafió Rosa, «y explíqueles por qué abandonó a un animal moribundo, pero regresa cuando está mejorando». La tensión era palpable. Los testigos del pueblo intercambiaban miradas preocupadas. Héctor Morales ajustaba el ángulo de su cámara para capturar toda la escena. Fue entonces cuando uno de los asistentes de Ramírez, un joven llamado Roberto, dejó caer accidentalmente su maletín. El contenido se esparció por el suelo, jeringas, frascos de medicamentos y algo más. Una botella pequeña con líquido oscuro rodó hasta detenerse frente a los pies de Mateo.
El niño la recogió, leyendo la etiqueta con dificultad. Aceite de Croton. ¿Qué es esto? El rostro de Jerónimo palideció instantáneamente. Es un purgante extremadamente fuerte, demasiado fuerte. En las dosis incorrectas puede causar diarrea severa, deshidratación, colapso, completó Héctor Morales, quien había estado investigando medicina veterinaria toda la noche. Podría matar a un caballo debilitado. El silencio que siguió fue absoluto y terrible. ¿Por qué traería usted eso aquí?, preguntó Rosa lentamente, la comprensión horrible dibujándose en su rostro. A menos que... Es parte del equipo médico estándar, tartamudeó Ramírez, pero su voz carecía de convicción. No lo es, contradijo Roberto, el joven asistente, con voz temblorosa. Doctor, yo no puedo ser parte de esto. ¡Silencio!, ordenó Ramírez, pero Roberto se volvió hacia Jerónimo y Mateo. Me pidió que trajera eso específicamente. Dijo que si el caballo intentaba levantarse, debía administrarle un estimulante. Pero cuando vi el frasco... Doctor, esa dosis habría matado al animal en horas. El establo estalló en gritos de indignación. ¡Asesino! Querían sabotear la recuperación. El alcalde está detrás de esto. Miguel Vargas agarró a Ramírez por el cuello de la camisa. ¿Cuánto te pagó Salazar? ¿Cuánto vale tu honor? Héctor Morales seguía grabando todo. Su expresión mezcla de horror y excitación profesional. Esta era la historia de su vida. ¿O es una conspiración completa?, murmuró Rosa. No solo quieren robar el crédito, quieren destruir la evidencia. Jerónimo levantó las manos, pidiendo calma. Todos, por favor, llamaremos a las autoridades apropiadas. Pero ahora necesitamos enfocarnos en Emperador. Tenemos testigos, tenemos grabación. La justicia llegará. Se volvió hacia Ramírez con ojos duros como piedras. Váyase ahora y dígale a Fernando Salazar que cuando Emperador se levante, no habrá mentira lo suficientemente grande para ocultar su vergüenza. El doctor Ramírez salió apresuradamente, seguido por su asistente restante. Roberto, el joven que había revelado el plan, se quedó atrás. Yo renuncio, declaró. No puedo trabajar para alguien así. Si puedo ayudar de alguna manera... Puedes testificar, dijo Héctor inmediatamente. Y ante las autoridades y ante mi cámara. Mientras Roberto daba su testimonio grabado, Mateo se había acercado nuevamente a Emperador. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas de rabia y dolor por la crueldad humana. Querían matarte, susurró al caballo, solo por orgullo, solo porque un niño pobre demostró que el dinero no compra sabiduría. Emperador movió su cabeza, empujando suavemente contra el pecho de Mateo, como confortándolo. Pero no ganarán, prometió el niño. Te levantarás, lo sé, y cuando lo hagas, todo el mundo verá la verdad. El reloj de la iglesia marcó las 4 de la tarde. Quedaban 20 horas, y la batalla se había vuelto mortal. La noche del domingo se extendió sobre San Miguel de los Remedios como un manto de expectación. En la plaza, más de 500 personas habían organizado una vigilia permanente, encendiendo velas y cantando himnos. Esperanza Torres dirigía las oraciones mientras don Carlos distribuía pan y café caliente entre los presentes. En el establo, Mateo no había dormido en 36 horas. Sus ojos enrojecidos y su rostro pálido preocupaban a Jerónimo, pero el niño se negaba rotundamente a descansar. No hasta que Emperador se levante, insistía cada vez que su abuelo le suplicaba que durmiera aunque fuera una hora. A las 2 de la madrugada del lunes, Emperador hizo su segundo intento. Esta vez, sus patas delanteras se extendieron con más fuerza. Los músculos de su cuello se tensaron mientras hacía un esfuerzo supremo. Sus patas traseras temblaron violentamente, buscando tracción en el suelo cubierto de paja.
¡Vamos!, gritó Miguel, olvidando mantener el volumen bajo. Casi lo tienes. Pero nuevamente, después de varios segundos de lucha heroica, el caballo se desplomó exhausto. Mateo se dejó caer de rodillas, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. «No puedo hacerlo, abuelo. No soy lo suficientemente bueno». Jerónimo se arrodilló junto a su nieto, abrazándolo fuertemente. «Mijo, ya has hecho lo imposible. Salvaste su vida cuando los mejores veterinarios del país lo habían desahuciado. Si no puede levantarse, no es tu fracaso. Es simplemente que estaba demasiado débil por demasiado tiempo. Pero el pueblo», gimió Mateo, «todos creen en mí. Todos apostaron por mí. No apostaron por ti», corrigió Rosa suavemente, secándose sus propias lágrimas. «Apostaron por la verdad, por la justicia, por demostrar que el conocimiento ancestral vale tanto como cualquier título universitario. Y eso ya lo lograste». Héctor Morales, quien había estado grabando continuamente, bajó su cámara. «Mateo, tengo suficiente material para escribir la historia más importante de mi carrera, ganes o pierdas. Ya cambiaste este pueblo para siempre». Lupita, quien se había quedado dormida en un rincón, despertó al escuchar el llanto de Mateo. Se acercó arrastrándose y abrazó al niño. «Mi abuela dice que los milagros llegan cuando menos los esperamos», susurró. «Solo tenemos que seguir creyendo». El amanecer del lunes llegó con una belleza cruel. El cielo se pintó de naranjas y rosas mientras el sol ascendía sobre las montañas que rodeaban San Miguel de los Remedios. Era un día hermoso para un fracaso. A las 6 de la mañana, 6 horas antes del plazo límite, Fernando Salazar llegó al establo acompañado por el licenciado Campos, Augusto Villarreal y, sorprendentemente, un notario público. «Vengo a verificar el estado de mi propiedad», anunció el alcalde con tono oficioso, aunque sus ojos brillaban con satisfacción mal disimulada. «El caballo está vivo y mejorando», respondió Jerónimo firmemente. «Pero no está de pie», observó Salazar, paseando alrededor del box de Emperador. Los términos eran claros: de pie y comiendo normalmente para el mediodía del martes. «Hoy es lunes», señaló Miguel. «Todavía tiene tiempo». «Por supuesto», sonrió el alcalde falsamente. «Solo vine a observar». Lo que realmente quería era intimidar, y lo sabía. Su presencia llenaba el establo de tensión opresiva. Mateo se levantó lentamente, sus piernas temblando de agotamiento. Se plantó firmemente entre el alcalde y Emperador. «Váyase», dijo el niño con voz rasposa pero firme. Su presencia estresa al caballo. ¿Un niño mugriento ordenándome a mí? Salazar se rió. «Tienes agallas, mocoso. Lástima que no tengas cerebro. Le viste aceptar mi oferta inicial de irte silenciosamente con algo de dinero». «¿Cuándo hizo esa oferta?», preguntó Héctor inmediatamente, su cámara nuevamente en alto. El alcalde se dio cuenta de su error demasiado tarde. «Fue una conversación privada. Intento de soborno», murmuró el periodista mientras grababa. «Excelente». La situación estaba escalando peligrosamente cuando un nuevo sonido llenó el establo. Un relincho. Fuerte, claro, vibrante. Todos se congelaron. Emperador estaba haciendo su tercer intento. Esta vez era diferente. Sus ojos mostraban determinación, no solo esfuerzo. Sus patas delanteras se extendieron plantándose firmemente. Los músculos de todo su cuerpo se coordinaron en un movimiento que era pura voluntad, hecha realidad. «Dios mío», susurró Rosa. Las patas traseras se doblaron, empujando. El cuello se arqueó majestuosamente. Y entonces, con un último esfuerzo supremo que pareció reunir toda la fuerza que le quedaba, Emperador se levantó, completamente, firme sobre sus 4 patas. El silencio que siguió fue sagrado. Entonces el establo estalló en gritos de júbilo. «¡Lo logró! ¡Está de pie! ¡Milagro!». Mateo corrió hacia Emperador,
abrazando su cuello mientras las lágrimas, ahora de alegría, corrían libremente por su rostro. «Lo hiciste, amigo, lo hiciste». El caballo, como respondiendo, movió su cabeza suavemente contra el niño, su cola moviéndose por primera vez en una semana. Jerónimo cayó de rodillas, sus manos unidas en agradecimiento silencioso. Miguel Vargas gritaba de emoción, abrazando a Rosa, quien sollozaba abiertamente. Héctor Morales grababa todo con manos temblorosas, lágrimas corriendo por su propio rostro. Afuera, como si la ciudad entera lo supiera instintivamente, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar. La multitud en la plaza estalló en celebración. Fernando Salazar estaba paralizado, su rostro una máscara de shock e incredulidad. El licenciado Campos retrocedía lentamente hacia la puerta. Villarreal miraba al suelo, incapaz de enfrentar la escena. «Imposible», murmuraba el alcalde. «Médicamente imposible». «No imposible», corrigió Jerónimo con dignidad tranquila. «Solo improbable para aquellos que han olvidado que la sabiduría verdadera no viene de títulos, sino de respeto por la naturaleza y las enseñanzas de nuestros ancestros». Mateo se separó de Emperador, mirando directamente al alcalde. Su rostro, sucio y marcado por el agotamiento, brillaba con un triunfo que no era arrogancia, sino simple verdad. «Emperador está de pie», dijo el niño. 6 horas antes del plazo, ante todos estos testigos, con todo documentado en video. Tomó un puñado de alfalfa fresca de un balde cercano y se lo ofreció al caballo. Emperador bajó su cabeza y comenzó a comer tranquilamente. Cada movimiento de masticación, un testimonio viviente de su recuperación. «Comiendo normalmente», añadió Mateo. Como establecieron los términos, el alcalde abrió la boca, pero no salieron palabras. Su mundo, construido sobre dinero y poder, se derrumbaba ante un niño descalzo de 10 años. El reloj de la iglesia marcó las 7 de la mañana del lunes. La apuesta estaba ganada, y San Miguel de los Remedios nunca volvería a ser el mismo. La noticia corrió por San Miguel de los Remedios más rápido que el viento. En minutos, la plaza central comenzó a llenarse. En media hora, más de 3.000 personas se congregaban frente al ayuntamiento. La vigilia de oración se había transformado en una celebración que rápidamente se convirtió en una demanda. «¡Que cumpla su palabra!», gritaba la multitud al unísono. «¡Que renuncie!». Fernando Salazar permanecía encerrado en su oficina del ayuntamiento, mirando por la ventana a la masa de gente que crecía con cada minuto. El licenciado Campos intentaba desesperadamente encontrar una salida legal. «Técnicamente», argumentaba el abogado sudando profusamente, «la apuesta no fue ante notario. Podríamos alegar que fue ante todo el pueblo», rugió Salazar golpeando su escritorio. «2.000 personas lo escucharon. Está grabado en video. ¿Qué clase de abogado inútil eres?». En la puerta, su esposa Dolores entraba con expresión seria. «Fernando, tu hijo está llamando de la universidad. Vio el video en internet. Dice que está avergonzado del apellido Salazar». El alcalde sintió como si le hubieran dado una bofetada. Su hijo Sebastián, estudiante de leyes en la Ciudad de México, siempre había sido su orgullo. Escuchar que estaba avergonzado era peor que cualquier derrota política. Mientras tanto, en el establo, Emperador daba sus primeros pasos. Mateo caminaba junto a él, una mano en su cuello, guiándolo con paciencia infinita. Cada paso del caballo era más firme que el anterior. «Míralo», susurraba Jerónimo con lágrimas en los ojos. «Camina como si nunca hubiera estado enfermo». Héctor Morales había subido el primer video a internet hacía apenas 2 horas. Ya tenía 500.000 de vistas y subiendo. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. «Este niño tiene más conocimiento que 10 veterinarios juntos».
La medicina ancestral mexicana necesita ser respetada y preservada. Fernando Salazar debe renunciar. Un trato es un trato. Los medios nacionales comenzaban a llegar, camionetas de Televisa, TV Azteca y varios periódicos importantes se estacionaban fuera del pueblo. San Miguel de los Remedios estaba en el mapa nacional. Rosa Hernández organizaba todo con eficiencia militar. Los medios pueden entrevistar a Mateo después de que Emperador haya comido completamente. Primero el caballo, después la fama. A las 10 de la mañana, una delegación del gobierno estatal llegó al pueblo. El secretario de gobierno, el licenciado Martínez, entró al ayuntamiento con expresión grave. Alcalde Salazar dijo sin preámbulos: el gobernador ha visto el video. Toda la nación lo ha visto. ¿Cuáles son sus intenciones? Yo necesito tiempo para considerar. No hay tiempo, interrumpió Martínez. El pueblo exige su renuncia. Los medios nacionales están afuera. O renuncia dignamente, o el gobernador iniciará un proceso de destitución que será mucho más humillante. Salazar se dejó caer en su silla. 15 años de poder, de control absoluto, terminando por culpa de un niño descalzo. Y te quiero hablar con el niño, dijo finalmente. A solas. La petición causó controversia inmediata. Miguel Vargas se opuso rotundamente. De ninguna manera. ¿Para que lo amenace? ¿Para que lo soborne? Pero sorprendentemente, fue Mateo quien aceptó. Dejaré que hable conmigo, dijo el niño con calma, que asombró a todos, pero con testigos presentes y con la cámara grabando. A las 11 de la mañana, en el establo ahora atestado de periodistas, autoridades y ciudadanos, Fernando Salazar entró para enfrentar al niño que había destruido su imperio de arrogancia. Emperador, ahora pastando tranquilamente en su box, levantó la cabeza al ver entrar al alcalde. Un relincho bajo, casi como una advertencia, salió de su garganta. Incluso el caballo te reconoce, murmuró Miguel con satisfacción. Salazar se detuvo frente a Mateo. Por primera vez, realmente miró al niño. Vio los ojos cansados por noches sin dormir. Las manos callosas de trabajo duro, los pies descalzos que nunca se habían quejado del frío del piso de concreto, la ropa remendada que era todo lo que poseía, y vio algo más: dignidad, una dignidad que ninguna cantidad de dinero podía comprar. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó el alcalde, su voz despojada de toda arrogancia. ¿Cómo un niño sin educación formal logró lo que profesionales certificados no pudieron? Porque mi abuelo me enseñó a escuchar, respondió Mateo simplemente, a la naturaleza, a los animales, a la sabiduría de aquellos que vinieron antes. Usted solo escucha su propio ego. Las palabras, dichas sin malicia pero con verdad absoluta, golpearon a Salazar como puñetazos. Tu abuelo. El alcalde miró a Jerónimo, quien permanecía de pie con dignidad silenciosa. Hace años, cuando mi padre vivía, Jerónimo Ramírez salvó a su caballo favorito. Mi padre quiso pagarle generosamente, pero Jerónimo solo aceptó lo justo. Dijo que el conocimiento no era para venderse al mejor postor. Lo recuerdo, asintió Jerónimo. Tu padre era un buen hombre, humilde, a pesar de su riqueza. Y yo... Salazar tragó saliva con dificultad. Yo no aprendí nada de él. Se giró hacia la multitud que había entrado al establo, hacia las cámaras que grababan cada segundo, hacia el pueblo que lo había seguido por años, pero que ahora lo miraba con ojos muy diferentes. Hice una apuesta, dijo con voz clara pero quebrada, una apuesta que creí imposible de perder, pero perdí. No solo la apuesta, sino algo mucho más importante, el respeto de mi pueblo, de mi familia, de mí mismo. Sacó un sobre de su chaqueta. Esta es mi renuncia oficial como alcalde de San Miguel de los Remedios, efectiva inmediatamente.
Un murmullo recorrió la multitud. Algunos mostraban satisfacción, otros compasión inesperada. «Pero hay algo más que debo hacer», continuó Salazar. Se arrodilló frente a Mateo, un gesto que hizo jadear a todos los presentes. «Pido perdón a ti, a tu abuelo, a este pueblo, por mi arrogancia, mi desprecio, mi crueldad». Mateo miró al hombre arrodillado frente a él. Tenía 10 años, pero en ese momento mostró una sabiduría que muchos adultos nunca alcanzan. «Lo perdono», dijo simplemente. «Y espero que aprenda lo que mi abuelo me enseñó, que el verdadero poder no viene de oprimir a otros, sino de servirlos». Fernando Salazar se levantó lentamente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Entregó el sobre al secretario Martínez y, sin decir más, salió del establo. El pueblo de San Miguel de los Remedios observaba en silencio mientras su alcalde de 15 años caminaba hacia su camioneta negra por última vez. El reloj de la iglesia marcó el mediodía del lunes, 24 horas antes del plazo límite. La victoria era completa. 3 meses después, San Miguel de los Remedios era un pueblo transformado. La plaza central, donde alguna vez Fernando Salazar anunció su apuesta arrogante, ahora albergaba algo completamente diferente: el Centro de Medicina Tradicional y Veterinaria Ancestral, Jerónimo Ramírez. La construcción había sido financiada por donaciones de todo México, personas de todos los estados, inspiradas por la historia de Mateo, habían contribuido. Incluso algunas universidades veterinarias habían donado equipo, reconociendo finalmente el valor de integrar conocimiento ancestral con ciencia moderna. «Es hermoso, abuelo», susurraba Mateo mientras observaban el edificio recién inaugurado. Sus pies ya no estaban descalzos. Rosa Hernández le había comprado zapatos nuevos con el dinero que había ganado escribiendo un libro sobre la experiencia. Pero el niño seguía siendo el mismo en esencia, humilde, trabajador, dedicado. «Tu madre estaría orgullosa», respondió Jerónimo con voz emocionada, sus ojos fijos en una fotografía enmarcada en la entrada del centro. La imagen mostraba 4 generaciones de cuidadores de caballos de la familia Ramírez, preservando un conocimiento que había estado a punto de perderse. La ceremonia de inauguración atrajo a más de 5.000 personas. El nuevo alcalde, elegido en elecciones especiales, era precisamente Miguel Vargas. El antiguo caballerango había sido nominado por el pueblo y ganado por abrumadora mayoría. «Nunca imaginé esto», confesó Miguel en su discurso inaugural. Pero Mateo nos enseñó que el valor y la sabiduría no conocen límites de edad, educación o riqueza. Si un niño de 10 años puede cambiar un pueblo, ¿qué podemos lograr todos juntos? Héctor Morales había ganado el Premio Nacional de Periodismo por su cobertura de la historia. Su artículo, visto millones de veces en línea, había desencadenado un movimiento nacional para preservar y documentar la medicina tradicional mexicana. Ahora trabajaba en un libro que sería publicado por una editorial importante. «Papá dice que la historia de Mateo cambió su vida», explicaba Lupita, quien ahora visitaba el centro cada semana para aprender de Jerónimo. Dais, que recordó por qué se hizo periodista, para decir la verdad, sin importar quién se beneficie o perjudique. El doctor Ramírez, el veterinario que había intentado sabotear la recuperación de Emperador, había perdido su licencia profesional, pero sorprendentemente había pedido permiso para asistir a clases en el nuevo centro, buscando aprender lo que sus años de educación formal nunca le enseñaron. «El orgullo es una enfermedad terrible», había dicho en su carta de solicitud, «pero quiero curarme, así como Mateo curó a Emperador». Jerónimo había aceptado, demostrando que la sabiduría verdadera viene acompañada de compasión. Fernando Salazar, por su parte, había abandonado San Miguel de los Remedios.
Algunos decían que estaba en la Ciudad de México, trabajando en una organización sin fines de lucro, otros que había viajado al extranjero. Pero una semana antes de la inauguración llegó un paquete al centro. Dentro había una carta y un cheque por $1.000.000. Mateo leyó el niño en voz alta mientras su abuelo y los demás escuchaban. Me enseñaste más en 3 días que la vida me había enseñado en 50 años. Este dinero es para el centro, para que otros niños como tú puedan aprender y preservar el conocimiento que casi destruyo con mi arrogancia. Espero algún día tener el valor de regresar y pedirte en persona que me enseñes lo que realmente significa ser sabio. Con profundo arrepentimiento y gratitud, Fernando Salazar. Rosa secó sus lágrimas. Incluso los corazones más duros pueden ablandarse. Emperador, completamente recuperado y más majestuoso que nunca, había sido donado oficialmente al centro por Salazar. El caballo ahora pastaba libremente en los terrenos del centro, símbolo viviente de que la sabiduría ancestral tenía su lugar en el mundo moderno. Durante la ceremonia de inauguración, Mateo fue invitado a cortar el listón oficial. Vestido con ropa nueva pero conservando su humildad característica, el niño miró a la multitud que lo aplaudía. Este centro, dijo con voz clara que se amplificaba por los altavoces, no es un monumento a mí, es un testimonio de todos los abuelos como Jerónimo, de todas las abuelas como la que enseñó a Lupita sobre las plantas, de todos los curanderos y cuidadores que preservaron conocimiento durante siglos cuando nadie más lo valoraba. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo las caras esperanzadas del pueblo. Mi abuelo me enseñó que el conocimiento es como una semilla. Si lo guardas en tu bolsillo, se seca y muere. Pero si lo plantas, si lo compartes, crece y da fruto que alimenta a generaciones. Hoy plantamos esa semilla aquí, en San Miguel de los Remedios. Los aplausos fueron ensordecedores. Las campanas de la iglesia repicaron, y en ese momento, bajo el sol brillante de un día perfecto, Mateo cortó el listón. El centro de medicina tradicional estaba oficialmente abierto. Jerónimo abrazó a su nieto, susurrando en su oído: «Tu madre está sonriendo desde el cielo, mijo. Cumpliste tu promesa, hiciste algo grande con lo que te enseñé». Esa noche, mientras el pueblo celebraba con música y comida, Mateo se escapó silenciosamente al establo donde Emperador descansaba. El caballo relinchó suavemente al verlo, bajando su cabeza para que el niño pudiera acariciar su cuello. «Gracias, amigo», susurró Mateo. «Gracias por luchar, por no rendirte. Juntos demostramos que la verdad siempre gana». Emperador respondió con otro relincho suave. Y en ese momento simple pero perfecto, el niño descalzo que había desafiado al poder y ganado, supo que había encontrado su propósito. No solo había salvado un caballo, había salvado un legado, y ese legado viviría por generaciones. El reloj de la iglesia marcó las 8 de la noche. Un nuevo día había amanecido en San Miguel de los Remedios, y la luz nunca volvería a apagarse.